Buenas tardes, estimados amigos. Dentro de las charlas que tenemos habitualmente, vamos a proseguir hablando de una comparativa del concepto de fluir con la vida, sería el concepto de esta charla, fluir con la vida en el contexto de las distintas enseñanzas y religiones y tradiciones del mundo. Para ello, para ello me permito hacer como un recorrido genérico sobre desde el punto de vista de la conciencia, cómo tenemos que fluir con esa vida. Y religiones como el judaísmo dirán que es la sinagoga y en la Torá, cumpliendo con los preceptos, o el descanso sabático, por ejemplo con lo cual la persona se realiza y fluye con la vida. Hay otros momentos en los cuales, por ejemplo, el Islam habla, por ejemplo, ahora que estamos en el mes de oración, por cumplir con el salat. Para eso el Islam, o con el trabajo diario, eso es fluir con la vida. O el cristianismo, cargar cada día con la cruz o con las circunstancias que tiene. Otras religiones, como el taoísmo, dirán que si fluir con la vida es caminar a través de esos pares de opuestos y tomar conciencia de la energía que fluye en el cosmos, en el universo, a través del yin y del yang. Energía, por tanto, que está en el universo y que está inmersa como una materia, igual que ahora hablamos de la física cuántica y hablamos del éter y de todo lo que está inmerso o impreso en el éter, en los planos etéricos, en el cosmos. Para el taoísmo la energía fluye en ese conflicto entre la energía positiva y negativa, entre lo masculino y lo femenino, entre lo bueno y lo malo. Y en esa trascendencia de esa energía, en esa liberación, podemos encontrar ese fluir con la vida y caminar. Para el confucianismo, para Confucianismo decía que para fluir con la vida o para estar bien había que cumplir cada uno con su deber, con el deber del pueblo y del Estado. Para el budismo, por ejemplo, en el libro o en el extracto de la enseñanza del Dhammapada, eh, todo radica en la mente, en los pares de opuestos, en equilibrar la mente para buscar esa conciencia y ese equilibrio dentro de la persona y alcanzar ese estado búdico de budeidad. Para el hinduismo, dentro del camino del sadhana, de practicar el sadhana, se trata de esa superación de los pares de opuestos y por tanto de llegar también a esa conciencia superior o a ese Atman de los que hablábamos los Upanishads. Y así podríamos seguir en las distintas religiones, en las distintas enseñanzas, por ejemplo, en el cristianismo con el libro de sabiduría, cuando habla de compra la paz y no la vendas, o la confianza en el Señor, que también se repite en la Torá, en los Salmos, en el propio Islam, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir con ello? Todo esto quiere decir, en definitiva, que el fluir con la vida es un acto de voluntad que requiere que tomemos conciencia de nuestras circunstancias y de nuestro propósito, y a partir de ahí podemos entender que la vida nos va dando aquello que nosotros de forma directa o indirecta le hemos pedido, porque la ley de causa y efecto y la ley de la correspondencia y otra serie de leyes que establece el Kybalión y otras enseñanzas nos muestran que no ocurre nada por casualidad, sino por causalidad. Es decir, que todo tiene su causa y todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. De tal manera que así lo dice también el Evangelio, que ningún pelo de la cabeza se cae sin que tenga que caerse y que nada ocurre porque sí, y que la gente, pues bueno, o le ocurre un accidente cuando tiene que ocurrirle, o le ocurre algo bueno cuando tiene que ocurrir algo bueno, o simplemente va a vivir 100 años y otro vivirá 50, no se sabe, sea lo que Dios o la conciencia o el mundo quiera. Mientras tanto, tenemos que aprender a fluir con la vida. Y en ese fluir con la vida nos damos cuenta de la película de la vida y de que estamos inmersos en esa trama y que somos parte de esa trama y que a la medida que aprendamos con conciencia a comprender esa trama y que somos personajes y que somos actores de esa trama y a desempeñar con responsabilidad y con ecuanimidad el papel que nos ha tocado, a partir de ahí podemos comprender algo más. Es decir, podemos comprender nuestra esencia y nuestro conocimiento
más allá de la mera superficialidad y del mero materialismo, porque todo lo que ocurre ocurre para algo y también tenemos que crecer en esa enseñanza, en ese conocimiento, de esa conciencia. El cristiano dirá, crece en el conocimiento y la profundidad de nuestro Señor Jesucristo, en definitiva, ese conocimiento profundo de sabiduría y de paz interior. Bien, por tanto, fluir con la vida eh, tiene múltiples facetas y múltiples caracteres. Tenemos que fluir con la vida en relación con nosotros mismos. Tenemos que fluir con la vida en relación a las circunstancias. Fluimos con la vida en relación a los demás. Y fluimos con la vida en la medida que desempeñamos nuestro papel y aceptamos la vida tal y como se presenta. Otras filosofías, como el estoicismo, así lo exponen. El estoicismo habla precisamente de ese contentamiento y de ese buscar esa paz interior a pesar de lo que ocurre. Incluso otras filosofías como el nahualismo y otras filosofías mesoamericanas hablarán del hombre de poder y de la capacidad de reposar y de ahorrar energía. En ese reposar, en ese ahorrar energía, también tiene que ver con el fluir con la vida, porque fluir con la vida no significa solo siempre estar activo, tener una neurosis por hacer mil cosas, por no acabar, por no terminar, por abarcar, por empezar, por continuar, no. Sino que fluir con la vida implica también a veces estar parado, estar quieto, no hacer nada. Y entonces volvemos a reconectar con nosotros y volvemos a reconectar con el yin y con el yang, los conceptos taoístas que nos dicen frío y caliente, trabajo y descanso. Como dice el libro de Proverbios, todo tiene su tiempo, tiempo de dormir y tiempo de descansar, tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de alegrarse y tiempo de entristecerse, todo tiene su tiempo. Y en ese fluir con la vida todo tiene un ritmo. En la medida que seamos capaces de conectar con nosotros mismos y comprender ese ritmo y controlar nuestra mente y nuestras emociones, como también dice el budismo, podemos llegar a una vida un poco más exacta, más tranquila, a una vida que podamos vivir mayormente con mayor profundidad y con mayor autenticidad. Porque lo peor de la vida no solo es fluir con ella o no fluir, sino lo peor es ser vivido, que alguien viva por nosotros, que alguien nos manipule, o en definitiva, que seamos simplemente unos borregos o personas que no seamos conscientes de aquello que hacemos y que sea la vida la que nos arrastre y que no actuamos en conciencia y tal y como somos. Visto lo anterior, que hemos visto que hay diferentes enseñanzas y diferentes caminos, pero que todos conducen al mismo sitio, al camino de la felicidad, de una conciencia plena en la cual hemos adoptado o comprendido que fluir con la vida implica dejarse llevar. En ese dejarse llevar implica aceptar la vida, aceptar las circunstancias, aceptar la enfermedad, aceptar la alegría y aceptar la tristeza, aceptar todo. Y en esa aceptación de todo implica caminar, en ese sadhana, en ese camino cotidiano que nos lleva a comprender a nosotros y comprender a los demás. Y como he dicho, el ahorro de energía, el ahorro de tiempo, el ahorro de esfuerzos también es importante, porque a veces también cuando sobrecargamos o nos esforzamos más de la cuenta con la mente y con el cuerpo físico, nos estresamos, no estamos fluyendo con la vida. Entonces estamos haciendo el camino del revés. Y tenemos que buscar esa sincronía, no una diacronía, sino una sincronía con la vida, con sus causas y con sus efectos. Algo así como la propia naturaleza o los animales que viven inmersos en sus ritmos vitales.
El ser humano tiene que buscar y comprender cuáles son sus ritmos vitales y sus ritmos de trabajo, sus ritmos de estudio, sus ritmos de descanso, sus ritmos de todo. Porque cuando se pierde ese fluir con la vida, cuando hay un desequilibrio, sea físico, emocional, o psíquico o mental, entonces sobreviene la enfermedad. Sin embargo, cuando la energía no tiene bloqueo, fluye correctamente, entonces no hay enfermedad, o al menos la enfermedad, si existe, se sobrevive o se sobrelleva o se lleva de manera más pacífica. Por tanto, para ir concluyendo, lo que nos enseñan las religiones, lo que nos enseñan las enseñanzas milenarias de la sabiduría, es que el fluir con la vida nos lleva a tomar conciencia y a ser nosotros parte de ese camino y a vivir el camino de la conciencia y, en definitiva, estar unidos a la divinidad, a Dios y a la conciencia. Y a partir de ahí, a partir de intentar ser felices y, a pesar de todo, ocurra lo que ocurra, seguir siempre caminando. Buenas tardes. Espero que esta reflexión nos sirva a cada uno para posicionarnos y hacernos la siguiente pregunta. Yo, Pepe, Juan, María, Antonia, Uri, como me llame, ¿estoy verdaderamente fluyendo con la vida o soy víctima de sus circunstancias? ¿Soy víctima de sus atropellos, de sus problemas o de mis problemas, de los problemas? ¿O simplemente tengo la valentía de tomar las riendas de la vida y de fluir con ella? Esta enseñanza es importante porque, como dice el taoísmo, nosotros fluimos igual que el agua poco a poco taladra y lo penetra todo. Lo débil vence a lo fuerte, lo suave vence a lo fuerte, etcétera, etcétera. Y a la medida que nos vamos haciendo flexibles y vamos fluyendo con esa energía, podemos comprender que el milagro de la vida y de fluir con ella es posible. Buenas tardes y hasta la próxima.